Bueno, nosotros vivimos en un mundo donde cada uno busca una identidad propia. eh, y además de eso, intentar marcarla también. Y entonces muchas veces podemos ver a personas que tienen sus formas o su forma de ser marcadas. Un ejemplo es el que vivió estos días, donde en mi liceo hemos tenido alianzas. Entonces cada uno tiene su forma de ser, en este caso su identidad como alianza, y no cambia de eso. Y así también deberíamos ser nosotros. Entonces, en la palabra de hoy día está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2 versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2 9 al 10. Si la ha encontrado, colóquese de pie y leamos todos juntos la palabra del Señor. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Bueno, podemos ver de que este versículo dice somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Esto qué nos quiere decir? De que somos parte o somos del Señor, que es lo que deberíamos ser siendo hijos del Señor. Además, mostrando en el versículo 10, donde dice que antes no éramos, pero ahora somos. Al tener eh, esta identidad clara del que somos hijos del Señor o que somos pueblo del Señor, tenemos esas convicciones o esa forma o esa seguridad de decir somos hijos del Señor, somos pueblo del Señor. Y esto nos hace no retroceder a las cosas que quizás no, nos pasen y nos da una identidad clara que debemos mostrar a nuestro entorno. Como por ejemplo, si te preguntan, algunos de nosotros nos preguntan, ¿quieres, no sé, quieres fumar, quieres tomar, quieres robar? Ojalá la respuesta sea no. ¿Por qué? Porque esa no es la forma en la que o esa es la forma en que ojalá uno no debe pensar de hacer esas cosas. Entonces ahí uno muestra sus convicciones al no ceder ante esas cosas. Y para ver también esto, podemos verlo igual con un libro de la Biblia, el cual es el libro de Tito 2:14, donde nos dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Eh, Esta es la Reina Valera y la NBI dice, el que se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Este versículo resalta lo que antes habíamos leído en primera de Pedro, donde que éramos pueblos de Dios. Además de decir que somos celosos de hacer buenas obras, lo que deja ver la voluntad de Dios en ellos. Obviamente esto a través del sacrificio de Jesús, que nos hizo hijos de Dios. O sea que tener identidad en Cristo sabemos qué debemos hacer, obviamente guiados por el Espíritu Santo. Ya, entonces, ¿qué quiere decir también esto? De que si somos, como dice en la NBI, dedicados a hacer el bien, rescatados de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido. ¿Qué hace nuestro Señor? Nos rescató de esa maldad, nos rescató, nos purificó, nos eligió. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Lo que hace nuestro Señor, hacer el bien. Y nosotros también podemos ver otra donde dice claramente que somos hijos del Señor, y es un versículo muy conocido, que es el de Juan 1:12,
donde podemos leer que dice, más todos los que le recibieron, a todos los que tienen su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué podemos ver acá? En este versículo, Jesús, por medio de creer en tiene que el Señor. Importante o la base de todo. Esto nos muestra por medio de qué o de cómo podemos ser parte e identificarnos con esto que antes no nos podíamos identificar, que era con este Dios que antes era de los judíos, pero ahora también es nuestro. Otros versículos que podíamos leer para ver esto es el de Efesios, capítulo 1, 13 y 14, que nos dice, el que también nosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En, en la NBI, nueva versión internacional, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esta garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. ¿Qué podemos ver acá en estos versículos? De que somos marcados por el Espíritu Santo, lo que nos hace que tengamos una marca de que somos hijos de Dios. Eh, en este versículo podemos ver lo que somos al ser sellados o parte de Dios, ya que Él pagó el arras, el adelanto por nosotros, que para colocar en contexto, el arras era como un adelanto para decir que después iba a dar la transacción final para comprarlo completamente. De por cierto, algo que hemos visto en nuestros estudios bíblicos, algo que hemos aprendido a lo largo de los estudios bíblicos de los jueves. De por cierto, igual los invito a asistir para que puedan aprender de la palabra y puedan aprender algo que quizás no, por alguna razón no pudieran escuchar en alguna predicación o algo que nos interiorice a que somos hijos de Dios. Que igual es algo que debemos hacer de estudiar la palabra. Y de por cierto los dejo invitados para que puedan asistir a los estudios bíblicos. Volviendo al versículo, vemos que somos sellados con el Espíritu Santo, mostrando o dejando marcado que somos de Él. Entonces, esta arras, este Espíritu Santo que queda sellado en nosotros, es, es algo, una marca que tenemos, que decimos, ya, si Daniel tiene el Espíritu Santo en él, es que él está marcado por el Señor y es hijo del Señor. Entonces, si cada uno de nosotros que somos hijos del Señor tenemos el Espíritu Santo, significa que somos posesión del Señor, porque Él dejó ese Espíritu Santo en nosotros, marcándonos. Además de que pagó ese adelanto por nosotros para que al final, cuando llegue el Señor y llega su venida, se pague esa transacción final, que es la herencia en el cielo que nosotros tenemos. Esta identidad de la que hemos hablado, esta identidad de la que somos parte gracias a traer al Señor y somos hijos del Señor ahora, no solo define quiénes somos, sino también nuestra relación con Dios y el propósito que tenemos en la vida. Porque, ¿qué? Porque si no fuéramos hijos de Cristo, no fuéramos parte de los hijos del Señor, ¿cómo nos definiríamos?
nos definiríamos como, yo soy Daniel Soto, vivo en Calbuco, estudio en el Liceo Politécnico. Ya, ¿y qué propósito tengo? No tengo nada que me asegure o algo que, que de verdad me identifique algo o un propósito que tenga. Quizás mi propósito sea, quiero estudiar, pero no hay nada más allá. En cambio, con el propósito que tenemos mediante tener esta identificación en Cristo, podemos ver de que ya hay un propósito nuevo que es exaltar y glorificar a nuestro Señor. El aceptar a Cristo, somos transformados y llamados a vivir de acuerdo a esta nueva identidad, reflejando su amor, gracia en el mundo. Muchas veces nosotros somos también eh, probados de esta forma, quizás de una u otra forma, pero de todas maneras siempre terminamos reflejando a Dios mediante nosotros, porque quizás un amigo dice, no, vamos a hacer esto, no, yo no voy. ¿Por qué? Porque no, porque yo no hago esas cosas. Como decía anteriormente, en el principio, si nos preguntan si hacemos una cosa u otra, tenemos que tener esa convicción de decir, esto lo hago y esto no lo hago. ¿Por qué? Porque soy hijo del Señor. Igual, tener eso claro, porque si no tenemos eso claro, podemos decir, ya, vamos. O decir, es que, es que esto otro, no. Decir no. También es algo que deberíamos decir, que es tener algo, esta identidad en Dios. También esta palabra o este tema, también lo hemos visto en el campamento que tuvimos hace un tiempo atrás con los jóvenes, en donde cada uno de los expositores nos mostraron esta nueva identidad en Cristo, esta nueva identidad que tenemos mediante Dios, donde antes, como decía el versículo de Primera de Pedro, donde antes no era un pueblo, pero ahora sois. Entonces, hermanos, lo que le quiero decir es que nosotros tengamos una identidad clara en nuestro Señor. ¿Para qué? Para que no seamos igual apartados o porque algo con lo que nosotros nos identificamos es algo que con lo que nosotros permanecemos. Por ejemplo, podemos ver a personas que se creen perros, que se creen gatos, pero y Mm, ¿qué es eso? Entonces, si nosotros tenemos una identidad clara en nuestro Señor, no vamos a caer en eso quizás. O, o si no la tenemos firme, capaz sí. O igual, eh, y nosotros vemos, ellos son persistentes en que son esto y que son esto otro. Entonces nosotros también tenemos que ser persistentes en que somos hijos de Dios y no dejarse llevar por lo que dice el mundo. Entonces esa sería la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Ahora pasaremos a orar por la palabra. Amén.